Soberanía, un concepto tramposo. Soberanía tiene que ver con el poder político supremo que tiene un Estado independiente y soberano. Es que en el máximo poder o autoridad, quien tiene el máximo poder o autoridad sobre alguien que se gobierna a sí mismo. Con razón, por ejemplo, hoy las mujeres que han hecho un paro internacional contra un poder omnímodo. A ver, sigue, ¿dónde está? Pero aquí no dice nada de soberanía. Dice, soberanía tiene que ver con la dignidad. Y sé que ustedes, qué curioso, tienen que ver con algo que está en curso por encima de la evaluación que hacemos los seres humanos de nuestra hambre. Obedecemos porque creemos que tomamos nuestras propias decisiones. Pero no es verdad que decidamos la mayoría de las veces. No decimos nada. Somos los peones en una partida diseñada por otros. No deciden las mujeres sobre su propio cuerpo, ni sobre sus condiciones laborales. Y por supuesto, no decidimos sobre lo que vemos, ni a veces sobre lo que pensamos y cuándo lo hacemos. No nos dejan altavoces para contarlo. Por eso, cuando en la tuerca hablamos de soberanía, hablamos de cómo decidir sobre nuestras vidas colectivamente. Afecta la soberanía energética y múltiples que afectan en sentido amplio. Gracias, Estefanía. Tiene que parar gracias, Estefanía, que somos más de 4 personas. Con nosotros ahí, tío, que viene a Estados Unidos, eso va a fijar eso. Tú muchas esta vaina, para mamá. Aquí. Gracias, Estefanía, Dice aquí. La soberanía energética que hoy en día nos están proponiendo en el planeta están acabando con los recursos naturales para uso y disfruto de esta generación y de todas las que vienen después. Hay otros límites a la soberanía que nos están imponiendo los grandes poderes económicos, financieros. Hay otros límites a la soberanía que nos los imponen los países más poderosos sobre los más débiles, los llamados países pobres, porque a veces son pobres en dinero, son pobres en tecnología, pero no siempre son siempre son los más ricos en recursos naturales, tierra, agua, aire, esa diversidad biológica que todos necesitamos para vivir, las maravillas del semillero en que se intercambian intrínsecamente diferentes soberanías desde la soberanía de nosotros. La soberanía, dice Foucault, la soberanía es en el Estado es el único medio para conseguir la soberanía y para resolver los problemas globales. Digo que no hay que mezclar problemas. Una cosa son los límites de la naturaleza, que nos impone a las especies, y el otro, el modo que tiene el ser humano para resolver ese problema. Y si no hay soberanía, que durante estos 20 años la ideología globalizar, ya no hay intentando robar. Pero tú escuchas esto, que era la idea de que para organizar el mundo lo hacemos desde los estados y que para que haya democracia, la democracia tiene que ser soberana. Quizás la mejor manera de entenderlo es siempre como lo definimos. La palabra de un punto de vista histórico genético, la idea de soberanía surge en la Edad Media, sentando como enemigo el primer poder, la iglesia, y el otro poder, los señores feudales. Pero luego un tercer enemigo, que fueron las guerras civiles. Cuando yo ando tan real concepto, primer concepto de soberanía,
lo hizo frente a estos tres grandes enemigos. Por un lado, a los señores feudales, la feudalidad en que se habían convertido. El mundo es un estado de naturaleza donde nos entretenemos y nos enfrentamos entre sí. El predominio de la iglesia que nos quiso, la iglesia convertido en pasado suyo y frente a la guerra civil latente que era la guerra religiosa. Frente a ello hubo una serie de hombres que le llamaban políticos. Una serie de hombres que yo no peleo maquiavélico, que definieron el mundo de otra manera, que era: hace falta un poder soberano. ¿Cuál padre vas a llamar ahora, vale? Que mocha esta vaina. Ahora mismo estamos en un lugar donde no reside la soberanía. De quien tiene el soberano de este mundo, todos tenemos que preguntarnos. Es el único elemento organizativo humano capaz de generar normas, y ahí hay muchas comunidades y muchos otros. Ejemplos de esto son las comunas rurales. Y creo que el Estado realmente ha sido como uno de los grandes frenos que estos comunes hayan permanecido halagos. Hay un Estado moderno, ha impedido que estos comunes se hayan perpetuado y se hayan podido mantener, en concreto en el caso de las 2000 comunidades y territorios de Galicia. Estos territorios, que han sido históricamente gestionables por sus comunidades, han visto cómo la presión del Estado y de la industria ha hecho que estos comunes tuvieran menos capacidad de decisión sobre su bien. Entonces me gustaría matar la capacidad de las personas y las comunidades para gobernar. Creo que una relación virtuosa, moral, porque todo es uria en el espacio, pero si añadimos elementos de las generaciones futuras, como dicen los africanos, el planeta, el ambiente, los recursos naturales no nos pertenecen y lo tenemos en préstamo. Nuestros hijos, y aquí no hace falta la justicia integracional, los derechos de las generaciones futuras. Faltan en las instituciones democráticas las representantes de derechos generales futuras para futuras instituciones democráticas, los representantes del derecho natural, una oferta que para esta generación y para las venideras son más que mejores. Pero el tipo que mide realmente el crecimiento económico es el desarrollo, el objetivo. La soberanía territorial consiste en que los países mantengan su integridad territorial para lograr una soberanía total, algo que se ha ido deteriorando a través de los años. Con la firma de diversos tratados, los estados ceden sus soberanías a grandes capitales, a grandes intereses. Ejemplo claro son los tratados firmados con las grandes empresas de transgénicos, ejemplo Monsanto, quienes, para poder brindar el apoyo a esos estados, le imponen ciertas medidas a reformar su propio ordenamiento jurídico, conllevando esto a la pérdida sistemática de la soberanía nacional. Es por esto que el concepto de soberanía actual ha ido cambiando, reformándose incluso todo aquello que conocíamos y que nos habían inculcado, y más allá. La soberanía energética, el cual buscan ahora muchos países, trata de poder brindarle a esos grandes estados su capacidad de subsistir por su propio. La iglesia, y el otro poder los señores feudales. Pero luego un tercer enemigo, que fueron las guerras civiles. Cuando yo ando tan real concepto
primer concepto de soberanía lo hizo frente a estos tres grandes enemigos. Por un lado, a los señores feudales, la feudalidad en que se habían convertido. El mundo es un estado de naturaleza donde nos entretenemos y nos enfrentamos entre sí. El predominio de la iglesia que nos quiso, la iglesia ha convertido en pasado suyo y frente a la guerra civil latente que era la guerra religiosa. Frente a ello hubo una serie de hombres que le llamaban políticos. Una serie de hombres que yo no peleo maquiavélico, que defendieron el mundo de otra manera, que era, hace falta un poder soberano. ¿Cuál padre vas a llamar ahora, vale? Esta vaina. Ahora mismo estamos en un lugar donde no reside la soberanía. De quien tiene el soberano de este mundo, todos tenemos que preguntarnos. Es el único elemento organizativo humano capaz de generar normas, y ahí hay muchas comunidades y muchos otros. Ejemplos de esto son las comunas rurales. Y creo que el Estado realmente ha sido como uno de los grandes frenos que estos comunes hayan permanecido halagos. Hay un Estado moderno, ha impedido que estos comunes se hayan perpetuado y se hayan podido mantener, en concreto en el caso de las 2000 comunidades y territorios de Galicia. Estos territorios, que han sido históricamente gestionales por sus comunidades, han visto cómo la presión del Estado y de la industria ha hecho que estos comunes tuvieran menos capacidad de decisión sobre su bien. Entonces me gustaría matar la capacidad de las personas y las comunidades para gobernar. Creo que una relación virtuosa, moral, porque todo es uria en el espacio, pero si añadimos elementos de las generaciones futuras, como dicen los africanos, el planeta, el ambiente, los recursos naturales no nos pertenecen y lo tenemos en préstamo. Nuestros hijos, y aquí no hace falta la justicia integracional, los derechos de las generaciones futuras. Faltan en las instituciones democráticas las representantes de derechos generales futuras para futuras instituciones democráticas, los representantes del derecho natural, una oferta que para esta generación y para las venideras son más que mejores. Pero el tipo que mide realmente el crecimiento económico es el desarrollo, el objetivo. La soberanía territorial consiste en que los países mantengan su integridad territorial para lograr una soberanía total, algo que se ha ido deteriorando a través de los años. Con la firma de diversos tratados, los estados ceden sus soberanías a grandes capitales, a grandes intereses. Ejemplo claro son los tratados firmados con las grandes empresas de transgénicos, ejemplo Monsanto, quienes, para poder brindar el apoyo a esos estados, le imponen ciertas medidas a reformar su propio ordenamiento jurídico, conllevando esto a la pérdida sistemática de la soberanía nacional. Es por esto que el concepto de soberanía actual ha ido cambiando, reformándose incluso todo aquello que conocíamos y que nos habían inculcado y más allá. La soberanía energética,  ， el cual buscan ahora muchos países, trata de poder brindar el apoyo a esos estados. Su capacidad de subsistir por su propio y más allá. La soberanía energética, ， el cual buscan ahora muchos países,
de poder brindarle a esos grandes estados su capacidad de subsistir por su propio.